Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena. En la Cadena Ser del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Con una magnífica firma, al que ya saludamos. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos traes a una persona relevante en el panorama nacional, con un nivel altísimo. No sé después de esto lo que va el próximo invitado. Vamos a empezar por lo más alto. Hoy vamos a charlar con Manuel Catalán Pérez de Urquiola. ¿Quién es Manuel Catalán Pérez de Urquiola? Bueno, Manuel Catalán Pérez de Urquiola es una persona con una formación académica impresionante. Hizo la licenciatura de Física por la Complutense, se doctoró también en Física por la misma universidad, después estudió Ingeniero Superior en Tecnología Nuclear en California, en Berkeley, posteriormente hizo el Máster de Estudios Superiores de Ciencias Físico-Matemáticas, Astronomía y Geofísica y es especialista en Física de Alta Energía por la Junta de la Energía Nuclear. Entre otros cargos que ha desempeñado, ya por edad está jubilado, ha sido 25 años director del Observatorio de la Minera de San Fernando, director de la Escuela de Estudios Superiores de la Armada, director científico de las campañas antárticas desde el año 87 durante 10 años, secretario técnico del Comité Polar Español durante 17 años, delegado de España en el Comité de Protección del Medio Ambiente Antártico. Podríamos seguir así un montón de infinidad de cargos que no quiero hacerme muy pesado, simplemente lo voy a culminar diciendo que en el 2002 el Comité Científico para la Investigación de la Antártida, que él presidía, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional. Después tiene innumerables revistas, libros, artículos, tesis dirigidas, bueno, impresionante. Bueno, vamos a saludarlo ya, 1:35 de la tarde. Señor Catalán Pérez de Urquiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo después de oír esto, creo que lo mejor que puedo hacer es irme a mi casa y cerrar la entrevista, porque cualquier cosa que diga va a hacer el demérito. No, yo soy, agradezco la presentación, pero yo lo que soy es un viejo que tiene ahora ya 87 años y que recuerda con añoranza pues todo lo que ha sido la juventud, y como nos pasa a todos los viejos, contamos nuestras batallas, y yo en el fondo pues soy un almirante de la Armada retirado y he tenido la oportunidad de estar en algunos sitios que mucha gente nunca va a ver, pero que siempre vale a todo el mundo le quiera. Lo primero quería agradecerle, señor Catalán Pérez de Urquiola, la presencia en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato, por atender la invitación que le hizo llegar Francisco Javier de los Ríos, y para nosotros es un inmenso placer tener una personalidad como usted. Para nosotros una personalidad con muchísima experiencia. Eso, lo de viejo a mí no me gusta, porque es una persona que atesora muchísima experiencia en muchos campos y en campos muy interesantes. De todo ese extenso currículum, señor Catalán Pérez de Urquiola, ¿con qué es lo que se queda? Son muchísimas cosas, pero ¿con qué es lo que más cariño, cuál es el recuerdo que con más cariño guarda de todo lo que ha hecho, que ha sido un montón de cosas? Bueno, yo no sé, porque como estamos en una conversación un tanto distendida, yo creo que cuando se ve desde la edad, ¿no?, y se mira para atrás la vida, lo que con más cariño se ve es la niñez. Pero las cosas que nos pasan en la niñez tienen importancia para uno, pero no tienen importancia para nada más. En mi vida profesional, pues quizás la parte más exótica, no digo la más interesante, pero sí la más exótica, es la que pasé durante los años que estuve en la Antártida, y en la cual pude contemplar que todavía hay en el planeta sitios que la huella del hombre pues no es visible, y que por lo tanto, mirando un poco en el horizonte de los hielos,
pues nos encontramos con que está escrita la historia de este planeta, y si sabemos leerla, pues podemos saber de dónde venimos, qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar en un mundo que yo ya pues prácticamente lo miro como pasajero. Don Manuel, usted fue el primero que fue como capitán, creo que en aquel momento, a la primera expedición a la Antártida, allá por el año 87. Y quiero recordar que era un barco que hubo que adaptar, que era un remolcador, el buque Las Palmas. ¿Es así? Sí, bueno, en realidad no. En la Antártida, cuando se dice que es el primero, pues la verdad es que es algo que no es exacto, ¿no? Yo fui el primero en una determinada etapa. En la Antártida, España, por desgracia para España, por desgracia, era la época de la independencia de los países sudamericanos, concretamente en 1819, y España envió para proteger la zona del Callao, envió una flota que salió de Cádiz, y en la cual estaban 2 fragatas y 2 navíos. Uno de los navíos era el San Telmo, y el San Telmo, en la zona, al pasar el Cabo de Hornos, al pasar del Atlántico al Pacífico, un temporal le arrancó en la parte de popa el timón, quedó a la deriva y fue derivando, escoltado por una de las fragatas, hasta que se estrelló en una isla muy próxima donde está actualmente la base española Gabriel de Castilla y la otra base Juan Carlos I. Es decir, las 2 bases españolas están muy próximas a un lugar que en 1819 pues vio abatido y al navío San Telmo contra sus costas. Allí murieron posiblemente un número próximo a 600 hombres, que son la mayor tragedia que ha habido hasta ahora en la Antártida, y es la huella primera que dejó España en aquellos territorios. Por lo tanto, hablar de primero es un poco sacar de quicio la situación real. Pero la presencia de España es prácticamente en la etapa esta de 1819. Luego, posteriormente, hay un hecho curioso, ¿no? Posteriormente, en el año 1821, es decir, poco más, no se sabe cuánto tiempo pudieron sobrevivir en las costas de la isla de Livingstone los náufragos españoles, pero 2 años después llegó el capitán Smith en un navío inglés, era un capitán de navío de la Marina Británica, y vio los restos dispersos por las playas de lo que quedaba del navío español. Este hombre, la verdad, el capitán de navío Smith debía tener su humor, porque recogió el codaste, la parte de popa del navío, y se lo llevó a Escocia para hacer con eso su féretro, lo cual es una situación un tanto kafkiana, pero demuestra que el sentido del humor de los británicos pues tiene ciertas diferencias con Andalucía. Sí, pero totalmente de acuerdo, pero España decide, y me gustaría saber qué hizo para decidir empezar a entrar en el proyecto de investigación en la Antártida. Y eso fue, como le he comentado, en el 1987, con el buque Las Palmas. Y después ya empezó el buque... Sí, dígame. Sí, en los años, aproximadamente a partir de 1980, España pues decidió volver otra vez a enlazar con su historia, y empezamos como nación a enviar investigaciones científicas a la Antártida. La primera vez que España envía una campaña de entidad internacional fue con 2 pesqueros, fue anterior a cuando yo fui.
fue con dos pesqueros, el Pescaporta y el Nuevo Alcocero, dos pesqueros que el Instituto Español de Oceanografía envió para una campaña en el mar de Escocia, que está un poco al norte de lo que hoy conocemos como la zona de las Shetland del Sur, es decir, la subantártica. Allí se desarrolló una campaña ya a principios de los años 80 del pasado siglo, y luego a continuación fue cuando la Armada, con el Consejo Superior de Investigación Científica y con muchas entidades nacionales, pues organizó una expedición que yo tuve el honor de dirigir en un barco que se llamaba el Río Becker, que era un barco chileno que España marinó para hacer una primera expedición en el año 87. Con los resultados que tuvimos fue cuando la Armada transformó el buque Las Palmas, que era un remolcador de altura de unas 2.000 toneladas, y lo transformó en un buque oceanográfico para la Antártida. Este barco era primitivamente un remolcador de altura y se había diseñado para apoyar las plataformas petrolíferas. Luego, posteriormente, pasó a ser adquirido por la Armada y tenía características polares muy resaltables. Es decir, era un barco muy fuerte, tenía 8.000 caballos de potencia, pero además tenía una estructura muy firme para navegar entre hielos, aunque no era rompehielos, sí para poder navegar entre hielos. Y con ese fue con el que fuimos a la Antártida y estuvimos primero en la isla de Decepción y posteriormente con un grupo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya se había instalado la base Juan Carlos I y apoyamos la primera campaña de la base Juan Carlos I y estuvimos trabajando en un mar que se llama el mar de Brassfield, estudiando las estructuras geofísicas de la Antártida. Yo quisiera aquí aprovechar un momento, porque muchas veces una pregunta que yo recuerdo cuando volví de la Antártida, que se me hizo, y además se me hizo reiteradamente por varios periodistas y personas que no eran periodistas, que preguntaban que cómo en un mundo en el cual los recursos escasean y hay hambre, cómo se dedican cantidades considerables de fondos, que no son tantos, pero bueno, pueden ser considerables según se mide, para ir a investigar en zonas tan alejadas. Y yo quisiera decirles, y si me lo permiten, ya que tengo esta oportunidad, pues la realidad es que cuando se habla del cambio climático, la gente se olvida de que el clima es una cosa planetaria. El clima no es el tiempo, que es lo que hace hoy y podemos salir a pasear o nos está lloviendo. El clima es un asunto planetario que se pierde en el tiempo. Es decir, es una estadística del comportamiento que tiene el planeta en lo que afecta al tiempo que hace en cada lugar con el tiempo. Y nos olvidamos de que el océano, concretamente las corrientes marinas, son los que transporta el calor que recibimos en el Ecuador, lo transforma hacia las zonas polares. Y en las zonas polares el problema que ocurre es que en el invierno antártico, es para que tengan ustedes una idea, allí se alcanzan temperaturas de 80 grados bajo cero. Son temperaturas que en nuestras latitudes son inimaginables. Entonces, con estas temperaturas tan bajas, con vientos muy fuertes que en el invierno alcanzan los 200, 300 kilómetros por hora, la banquisa, es decir, el hielo que rodea a la Antártida en la zona del mar de Weddell, en una determinada extensión, se rompe. Y al romperse los hielos, el viento los arrastra y deja en la superficie el agua del océano. Entonces, a estas temperaturas tan bajas, ese agua se congela inmediatamente. Y el hielo es agua dulce. El hielo no retiene la sal. Y esa sal baja hacia los fondos abisales y hace que los fondos abisales
sea más denso que el resto del agua del océano. Y entonces, como es más denso, empieza a circular. Va hacia el Pacífico, llega al Pacífico, sube del ecuador del Pacífico, refrigerando toda esa zona, llega hasta el norte, baja, y luego a través de África del Sur vuelve a subir por el Atlántico, en la corriente de Brasil, la corriente del Golfo, y va hasta el Ártico. Y la misma agua que se formó en la Antártida vuelve a bajar y vuelve a incorporarse nuevamente a este ciclo. Eso hace que el intercambio de calor que se ha producido en el Ecuador, que ha llegado a la Antártida, que se ha ido al fondo del océano, haya recorrido todo el planeta y mantiene el clima. Basta con que las corrientes marinas variaran para que todo el planeta cambiara de clima. Y esto es un hecho fundamental, y su estudio yo creo que justifica sobradamente la pregunta de por qué se va a la Antártida. Pues se va a la Antártida para saber qué está pasando, que todas estas situaciones que durante años han generado una determinada situación en este planeta puedan estar variando. A eso es una de las razones por las que se va a la Antártida. Y por eso se están midiendo qué es lo que pasa en aquellos océanos, porque una gota de agua que se forma en el mar de Weddell en este proceso tarda en dar la vuelta al planeta aproximadamente en mil años. Esa misma gota de agua vuelve a estar en el mismo sitio donde se formó. Y esto controla lo que es precisamente el inquietante proceso que en este momento vivimos y que llamamos cambio climático. Pues fíjese, profesor Catalán Pérez de Urquiola, que yo le iba a hacer la pregunta, pero totalmente la contraria, porque a mí me da, por los datos, ¿no?, que tenemos, que nos llegan, ¿no?, que son datos del Ministerio, no son datos nuestros, dedicamos un 1 y muy poco % a la investigación, y me parece que un país como España es muy poco dinero el que se invierte en investigación. Porque hay una cosa que está clara: si queremos saber qué está pasando en el presente, tenemos que conocer muy bien qué ha pasado, qué es lo que está pasando, y la investigación es fundamental. Y sin embargo, la apuesta desde el gobierno, en comparación con otros gobiernos de otros países que pueden ser similares a España, desde luego es bastante baja en investigación. Es muy baja, evidentemente. No, yo no voy a precisamente a cuestionar la cantidad de fondos y recursos que España pone en la investigación. Para el nivel de nación que somos la cuarta economía de la Unión Europea, y posiblemente nos encontremos entre el 13 y el 14 de nivel mundial. Naturalmente, a mi modo de ver, el dinero que se dedica a la investigación de cualquier tipo nunca es dinero perdido, porque trae conocimientos. Muchas veces la pregunta, si me lo permiten, es ¿por qué los investigadores que tienen una alta preparación científica dedican toda su vida a aumentar un determinado conocimiento y no lo dedican a desarrollar cosas o a trabajar en empresas que les serían mucho más rentables económicamente? Pues mire usted, la realidad es que el científico se mueve por la curiosidad. Todos tenemos curiosidad de saber algo más sobre lo que ya sabemos. Y de esa manera es como vamos progresando. Muchas veces, y yo le insisto en ello, aunque la sensación, evidentemente suya como la mía, es de que no son precisamente excesivos estos recursos que dedicamos a la investigación. Sin embargo, hay mucha gente que se lo pregunta. Esta pregunta es absolutamente carente de fundamento, porque la realidad es que cuando se investiga para cubrir la curiosidad que mueve el científico a investigar, se obtienen resultados, y sobre esos resultados se desarrolla la técnica. Mire, yo les voy a hacer un comentario que quizá creo que usted estará de acuerdo conmigo, y si no, pues estamos en desacuerdo. Que tampoco es malo, Tampoco nos va a quitar el sueño a ninguno de los dos. No, pero lo que le quiero decir es,
un comentario. Yo era director del observatorio de la Armada, del Real Observatorio, y tuve una vez una visita. Bueno, había muchas visitas. Ahí es un centro precioso con unas posibilidades científicas muy resaltables. Se formó, fíjese, en 1749, en época de Fernando VI, o sea que tiene una larga trayectoria de investigación científica y de aportación para España. Lo fundó Jorge Juan, o sea, en aquellas épocas. En fin, yendo al asunto, pues un día tuve una visita de altas personalidades. Bueno, no muy altas. Bueno, tuve una visita. Y se me ocurrió de enseñarles una estación de seguimiento de satélites. Una estación de seguimiento de satélites que estábamos en aquellos tiempos prácticamente empezando la época espacial, y se estaba poniendo un satélite en órbita que era el NTS-2, Navy Technological Satellite Number 2, es decir, ese satélite tecnológico de la Armada de Estados Unidos número 2. Nosotros estábamos con una estación láser que íbamos a seguir ese satélite, y uno de los visitantes más ilustres pues me hizo una pregunta que supongo que para él sería trascendente, pero que a mí me dejó muy sorprendido, y es esa pregunta que yo le decía antes. Dice, pero bueno, ¿qué están ustedes haciendo aquí y pidiendo recursos para una cosa que no sabemos para qué vale y que a lo mejor va a fallar y se ha perdido todo el recurso? Y entonces yo le dije, mire usted, hoy precisamente estamos preparándonos para el seguimiento de un nuevo satélite, que es este NTS-2, que lleva 2 relojes atómicos. Un reloj atómico es de rubidio y el otro es de cesio. Y para que tenga usted una idea, tienen una precisión que si usted hubiera puesto en hora esos 2 relojes hace 6.400 millones de años, que es cuando se formó el sistema solar, pues estos relojes se habrían ido a 1 segundo de tiempo, pero seguirían marcando la hora con un error de unos cuantos segundos, ¿sabe usted? Entonces este hombre dijo, ¿y para qué vale eso? ¿Y para qué vale eso? Si no estábamos nosotros aquí, usted comprenderá, el hombre verdaderamente era un señor inaguantable, como usted se puede imaginar. El caso es que, y entonces le dije, pues mire usted, este satélite se pone en órbita y va a estar a 19.000 kilómetros de altura, entre 19.000 y 21.000 kilómetros de altura, y va a formar parte de otros 21 iguales que él, que se van a ir poniendo en secuencia. Estos satélites, ¿sabe usted? Pues la intención es que comuniquen a todo el mundo y que usted pueda hablar con su novia en Leganés con la misma dificultad que con su abuelo en Tokio, ¿sabe usted? Lo mismo. Le va a costar a usted lo mismo hablar con uno que con otro. El hombre sonreía y ya le dije, mire, y además los coches van a conducir con estos satélites sin conductor. Los satélites le van a llevar por ahí. Y el hombre, al final, me dijo, mire, esto es una elucubración, que es inadmisible el que estemos gastando todo este dinero en estos recursos, que yo no entiendo para qué valen y solo veo que son las fantasías de un director que es usted. Digo, mire usted, yo lo único que siento, yo no se lo dije, esto lo estoy diciendo ahora, lo único que siento es que este personaje pues me oiga. porque esos satélites en Estados Unidos se llaman GPS, Global Position System. En Rusia se llama GLONASS, y en Europa se llama Galileo. Y son con los que nosotros en el coche, cuando vamos a una ciudad que no sabemos por dónde es, pues nos va llevando de la manita y nos dice, tú está usted a la derecha, y aquí ahora métase por la izquierda. El problema es que aquella elucubración de los relojes con esta precisión son los que permiten mover a la humanidad. Y luego estos sistemas
ha habido gente, un proyecto secundario americano de comunicaciones del ejército americano, pues condujeron al internet, ¿sabe usted? Y también usan estos satélites. Y esos satélites, pues mire, yo a mis nietos, cuando les veo con los móviles, llego al convencimiento de que el planeta ha cambiado y que nuestra forma de vida de nuestros nietos no es la misma que la mía cuando era niño, porque yo jugaba con una pelota y con esa pelota pues jugábamos al fútbol y con unas chapas metíamos a unos ciclistas y empujándola, pegándoles con los dedos, pues jugábamos a los ciclistas. Hoy en día los niños están con un teléfono móvil cerrados en su habitación y hablando con un amigo que a lo mejor está en Singapur. El problema es que eso es lo que la gente llama progreso. Si no fuera por los satélites, no sé, hoy yo creo que no podríamos vivir la mitad de la humanidad. Ahora nos quitan los satélites y es como si nos hubieran quitado el salchichón. Yo creo que renunciaríamos al salchichón por tener los satélites, profesor. Profesor, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que ha sido un placer, una charla súper didáctica con usted. Espero, Francisco Javier, que no sea la última vez que podamos contar con el profesor Catalán Pérez de Urquiola. Yo solo para terminar le digo una cosa. A los viejos se nos tiene que perdonar todo, porque decimos lo que pensamos, a usted. Porque ya nos da igual todo lo demás. Y además, como hay una ley que dice que a partir de los 80 años ya no se puede ir a la cárcel. somos gente muy peligrosa. Profesor Catalán Pérez de Urquiola, que ha sido un auténtico lujazo, un placer tenerlo en directo en la sintonía de la cadena SER del Guadiato, de Radio Peñarroya. Esperemos que no sea la última vez. Y la verdad que se aprende con usted muchísimo y es un lujo, ya le digo, tenerlo en directo. Muchísimas gracias por atendernos a nuestra invitación. Un abrazo a todos ustedes y disculpe si a alguien puedo haber molestado. Don Manuel, no ha molestado usted a nadie, todo lo contrario, estoy convencido que habrá llegado al corazón de muchas personas con la nitidez y claridad de la idea, los recuerdos tan bien conservados de su experiencia, y lo que sí nos hemos quedado es con muchas preguntas para hablar, pero bueno, el tiempo que tenemos es corto y simplemente darle las gracias. Muchas gracias. Será la primera entrega, si el profesor Catalán Pérez de Urquiola quiere. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Pues llegamos a las 2, nos quedamos en la sintonía de los compañeros de Hora 14. Gracias, Francisco Javier. Ha sido interesantísima la experiencia con el profesor Catalán Pérez de Urquiola. El nivel has puesto súper alto. A ver la próxima semana que nos va a traer, porque la verdad ha sido muy, la verdad, una charla súper didáctica y he aprendido muchísimo, y a mí me ha quedado un montón de preguntas por y a mí hacer. Pero además lo que más me llama la atención, que él ha dicho la edad que tiene, 87 años, y la lucidez que tiene es impresionante. Ya quisiera mucho de nuestros políticos tener la mitad de lucidez que tiene el profesor Catalán Pérez de Urquiola. Evidentemente ha sido una persona que por su responsabilidad ha sido un observador privilegiado de muchos acontecimientos históricos que, bueno, que a lo mejor no venían al caso aquí de entrar en ello, pero que sí soy conocedor. Sí, siempre es importante saberlo. Que sí soy conocedor de ello. Conocer la historia para entender el presente y sobre todo planificar el futuro. Gracias, Francisco Javier de los Ríos. Muchas gracias a vosotros. Miguel Recobar estuvo en el control del sonido y José Moraño trabajando desde temprano con los servicios informativos. Mañana más información aquí a partir de las 12:30 en Hoy por el Guadiato, y esta tarde a las 6:30 SER Digital Guadiato. Hasta mañana, adiós. Radio Peñarroya Cadena SER 90.2 FM. SER Guadiato, la vida que suena.